es debido a que el grupo lo manda así, ¿no? Alguien está con su música. Mario, Oliver Apache, vamos a silenciar. Mario, Sí. ya está. Estaba con la musiquita también. Entonces decíamos, el RUP inicia con lo que es el diagrama de casos de uso. Y por eso habíamos visto el modelo del comportamiento en primer lugar, porque trabaja con el diagrama de casos de uso y luego vemos. A partir del diagrama de casos de uso, nosotros vamos a darnos cuenta que vamos a partir de ahí y de esos casos de uso nosotros vamos a obtener las clases y el diagrama de clases correspondiente. Entonces, lo primero que hay que hacer. Ahora, vamos a ver un poquito lo que es el modelo estructural. Vamos a ver dónde está el modelo estructural. Aquí está. Entonces, ya con el modelo del comportamiento, nosotros habíamos visto un diagrama de casos de uso, diagramas de secuencia, de colaboración, de actividades, que íbamos a mostrar con un ejemplo más adelante, pero lo más importante era que usábamos un diagrama de casos de uso. A partir del diagrama de casos de uso, nosotros vamos a encontrar lo que es un diagrama de clases y lo que es un diagrama de objetos. Y esto lo vamos a ver relativamente rápido porque son cosas que ustedes ya las tienen en mente desde 121. Ya saben, en cualquier momento cualquiera puede interrumpirme para hacerme alguna pregunta, si tiene alguna duda. Entonces, los diagramas de clases. Para empezar, ¿qué es una clase? Es una descripción de un conjunto de objetos que tienen los mismos atributos, operaciones, relación, semántica. Y se representa de esta manera. En este rectángulo, en la parte superior se identifica el nombre de la clase, en la parte de abajo los atributos, al medio, y al final las operaciones. Vamos a decir que una operación no es lo mismo que un método. Ustedes en 121, porque estaban aprendiendo a programar, a estas operaciones las denominaban métodos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un método es la implementación en un lenguaje de programación de una operación. ¿Por qué se denomina método? Porque lo vamos a programar. Vamos a programar la operación que se presenta en un lenguaje de programación. Por eso aparece método. Y seguramente cuando nosotros modelamos, no vamos a considerar métodos u operaciones, en este caso porque estamos modelando un objeto, no vamos a considerar operaciones como leer, escribir o mostrar. ¿Por qué? Porque un objeto naturalmente no tiene esa operación, esa acción, no realiza esa acción. Por ejemplo, de la información de un paciente, nosotros, ¿qué estamos almacenando? ¿O qué vamos a manejar en una clase más que almacenar en una base de datos? ¿Qué vamos a manejar en una clase? Vamos a manejar el nombre del paciente, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento. ¿Y qué operaciones puede realizar esta clase? Podemos consultar la información del paciente o podemos realizar un informe sobre esta información del paciente. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, vamos a hablar algo más sobre atributos y operaciones. En UML podemos dibujar una clase solo mostrando el nombre de la clase, como en el primer caso. En este primer caso tenemos solo el nombre de la clase. También podemos mostrar en este segundo caso el nombre de la clase que no tiene ni atributos ni operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un requisito
que una clase tenga siempre operaciones o tenga siempre atributos. Como en este caso no puede tener ni atributos ni operaciones. O como en este tercer caso, la clase no tiene atributos, pero sí tiene operaciones. O como en este cuarto caso, la clase tiene atributos, estos son sus atributos de la clase, pero no tiene operaciones. Entonces, podemos tener uno de estos cuatro casos cuando hablamos de clases. Um, Solo para recordar, un atributo es una abstracción de un tipo de dato o estado que describe un rango de valores. Entonces, por eso nosotros decimos, estos atributos usualmente les vamos a asignar un tipo de dato conocido, como entero, real, cadena, carácter, fecha, ¿no? Pero recuerden también que un objeto es un tipo de dato abstracto, ¿no? Si es un tipo de dato abstracto, estamos diciendo que es algo un poco más complejo. Además, también hemos mencionado que una clase puede tener cualquier número de atributos o no puede tener ninguno, como hemos ido viendo acá, ¿no? No puede tener atributos, puede tener cualquier número. Luego, una operación es un verbo corto o una expresión verbal, ¿no? Tiene que ser un verbo, consulta, informe, o una expresión verbal, consultar datos, elevar informe o realizar informe, eso es una expresión verbal, que va a representar un comportamiento de la clase. Y una clase, como también hemos visto acá, puede tener cualquier número de operaciones o uno, ¿no? Eso es algo que ya, uno o ninguno, ¿no? Ya habíamos estado repitiendo. Ahora, eh, siempre delante, ya sea de la operación eh, o delante del atributo, nosotros usualmente vamos a ver un símbolo más o un símbolo menos. ¿Qué es lo que significa eso? Por ejemplo, aquí en información paciente, yo tengo nombre paciente y tengo numeral. Tengo el signo menos para sexo, para edad. Y en las operaciones de esta clase tengo más, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que estos atributos o estas operaciones pueden ser de tipo público, protegido o privado. ¿Cuándo son públicas? Cuando cualquier clasificador externo puede utilizar esa característica y se especifica procediendo del signo más. Es decir, cualquier otro objeto, en este caso, dentro del sistema, puede utilizar ya sea el atributo o la operación. Protegido. En este caso estamos hablando de solamente la descendencia, si estamos hablando de una relación de herencia, pueden utilizar este atributo o esta operación. Y lo vamos a utilizar en signo numeral. En el caso de público siempre era más. Y privado, solo el propio clasificador puede utilizar la característica. Solo el mismo objeto sobre el que se define esa característica puede utilizarla y se utiliza el signo menos. Ahí yo les voy a, por ejemplo, hacer alguna pregunta. Eh, Ustedes que vienen desarrollando ya varios años, eh, un atributo, un atributo de una clase por defecto es público o privado. Así que vamos a ver nuestros voluntarios a la fuerza. Diego, un atributo por defecto es Diego Cordero. ¿Es público o privado? ¿Estás vivo, Diego? Iván, Iván Choque. ¿Un atributo por defecto es público o privado?
Mario dice público. ¿Estás seguro? ¿Un atributo será público? Lucy, ¿un atributo de una clase es por defecto público o privado? Muy bien, aquí Iván dice público, no, Gisela dice privado. ¿Qué opinas de esto? Zené, Mamani, ¿estás vivo? Georgelina dice privado. Muy bien. Yo les aclaro, aquí todos están poniendo público, público. Aquí no es votación. Pronto va a haber elecciones para decano, pero en este caso no es votación. Ah, por defecto, esto yo quiero que memoricen, por defecto, siempre por defecto, todos los atributos son privados, siempre son privados, sino menos, por defecto, porque no queremos que otro objeto vaya a manipular estos atributos. En cambio, esto por defecto siempre es menos. En cambio, las operaciones por defecto siempre son públicas. Las operaciones siempre son públicas. ¿Por qué las operaciones son públicas? Porque queremos que cualquier objeto, digamos, en nuestro sistema pueda utilizar esa operación. Gracias a eso es que ustedes, por ejemplo, pueden utilizar diferentes métodos de la biblioteca de clases de Java para dibujar, para manejar bases de datos, para muchas cosas. ¿Por qué? Porque las operaciones luego se van a convertir en métodos cuando se los pongan en un lenguaje de programación, son siempre públicas. En cambio, los atributos siempre por defecto son privados. Eso tener mucho en cuenta. Ah, aquí tenemos una sintaxis que ustedes pueden utilizar para describir un atributo de la manera más completa posible. Siempre se empieza con la visibilidad. Esta visibilidad quiere decir que sea público, privado o protegido, el nombre del atributo, su multiplicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser 0, 1 o varios, pueden utilizar 0, 1 o asterisco, tiene que ver con el número de objetos que se pueden instanciar. Luego, dos puntos, el tipo, le podemos dar un valor inicial a ese tipo, que puede ser tipos primitivos, como estábamos mencionando, como integer, float, char, ¿no? Aquí tenemos integer, float, que tiene que ver con eh, un valor de punto flotante, un carácter, una cadena, y también pueden ser un tipo abstracto de dato, como un objeto también podemos tener ahí como un atributo. También se le puede asignar un valor inicial, como decíamos. Hay tres propiedades predefinidas que se pueden emplear los atributos, que son estas, que son estereotipos que se utilizan para los atributos, que ustedes las van a ver más adelante, como changeable, que puede cambiar, add only, que se puede, una vez que se crea, el valor no se puede eliminar o modificar, frozen, el valor de ese atributo no se puede modificar cuando se inicializa. De la misma manera tenemos operaciones avanzadas. Tenemos empezando siempre con la visibilidad, privado, público, protegido, el nombre de la operación, una lista de parámetros. Esta lista de parámetros, entre paréntesis, pueden ser algunos parámetros que tengan tipos de datos primitivos o también pueden ser objetos. Y dos puntos, el tipo de retorno. Vamos a ver eso más adelante. Y al final, las propiedades. Esas propiedades pueden ser leaf, si es una operación hoja, is query, si no va a cambiar el estado del sistema, si no es una pregunta, una consulta a la base de datos, por ejemplo, guarded, concurrent, sequential, que son las operaciones que podemos manejar. Ahora, nuestras clases, habíamos dicho que solo se pueden relacionar de cuatro tipos, ¿no? Cuando hablábamos de relaciones. Puede ser relación de dependencia, de generalización o herencia, de asociación y de realización. Son los únicos cuatro que podemos tener. Entonces, lo primero que hablamos es de la dependencia. En la dependencia decimos es que
una clase depende de otra. Si una cambia, va a afectar a otro elemento que lo utiliza. Eso quiere decir. Y usualmente los representamos en una operación con un objeto. Vamos a ver el ejemplo. Vean, ¿qué digo yo? Digo que la clase película video depende de un canal. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cambio en canal va a afectar a película video. Entonces, ¿cómo los represento eso? Vean, una de las operaciones en película video, reproducir en A, en, depende de un objeto de la clase canal. Vean, depende de un objeto de la clase canal. Por eso decimos, si es que canal cambiara, va a afectar a película video. Por eso decimos, película video depende de canal. ¿Y cómo yo logro esa dependencia? Añadiendo un objeto de canal como un parámetro de la operación de la clase de producir película video. Esa es la dependencia. La generalización, que es muy usual ya para ustedes, que tiene que ver con la herencia, es una relación de un elemento general. Por ejemplo, figura, que puede ser una superclase, una clase padre, con casos más específicos que pueden ser subclases o clases hijas, como rectángulo, círculo, polígono, o en el caso de un rectángulo, una clase más específica como cuadrado. Esto se lee de la siguiente manera. Cuadrado es un tipo de rectángulo. Rectángulo es un tipo de figura. Esa es la herencia, ¿no? Que ustedes ya saben. Entonces, esto quiere decir que los objetos hijos se pueden emplear en cualquier lugar que pueda aparecer el padre, ¿no? Además, el hijo puede utilizar los atributos y las operaciones que tiene la clase base, la clase padre o la superclase. ¿No? Recuerden que esta clase figura es superclase, clase base o clase padre. Y las de aquí abajo son las subclases, clases derivadas o clases hijas. Es un concepto muy conocido por ustedes. La asociación es una relación estructural que especifica que los objetos de un elemento están conectados con los objetos del otro. En este caso, cuando hablamos de una asociación, lo único que estamos diciendo es que dos clases se encuentran relacionadas de alguna forma, ¿no? Las asociaciones de objetos de la misma clase se van a denominar asociaciones unarias, entre dos clases binarias y n áreas si es que hay una relación entre varias. Hay cuatro adornos que usualmente se aplican a las asociaciones, que son los que vamos a ver a continuación. Primero tenemos el nombre. Una asociación puede tener un nombre. Ven, aquí yo estoy representando que persona se relaciona con empresa. La clase persona se relaciona con empresa. Con una asociación que es una línea. En el caso de la generalización o herencia, era una flecha, pero con la punta de flecha sin rellenar. En el caso de la dependencia, era una línea entrecortada con una flecha al final, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la asociación, solo es una línea, solo es un enlace, por así decirlo, que relaciona persona con empresa. Y le voy a poner un nombre a esa asociación. Persona trabaja para empresa y le pongo una punta de flecha para indicar la navegabilidad. ¿Cómo se lee? Se lee de persona, trabaja para empresa. Otro adorno es un rol. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo la va a ver una clase a la otra en una asociación. Por ejemplo, en la relación persona y empresa, ¿cómo ve empresa
a la persona, la ve como un empleado, ¿no? Ese es su rol. ¿Cómo ve la persona a la empresa? ¿Cómo ve la persona a la empresa? La ve como un patrón, ¿no? Ese es un rol, ¿sí? Ese es un rol. ¿Cómo lo ve? Otro adorno muy común en la asociación es la multiplicidad, que quiere decir cuántos objetos pueden conectarse a través de una instancia. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que empresa solamente puede instanciar un objeto y puede tener uno o varios empleados. Pueden instanciar uno o varios objetos de la clase persona. En cambio de empresa solo se puede instanciar un objeto. Eso es lo que nos dice la multiplicidad. Luego tenemos la agregación y la composición, lo que ustedes han aprendido como una agregación simple, una agregación compuesta. Agregación y composición. En la agregación simplemente va a mostrar una relación del todo versus sus partes, eh, donde este rombo de la asociación siempre va donde el todo. Estamos diciendo la empresa es el todo y el departamento es sus partes, ¿no? Entonces, una empresa tiene un departamento, se lee del todo hacia sus partes. El rombo siempre va al todo. Una empresa tiene un departamento. Y la composición o la agregación compuesta, que también lo que hace es modelar una relación del todo versus sus partes, pero con una fuerte relación de pertenencia. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que se ha creado la parte compuesta, eh, no pueden desligarse. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos puerta, que es el todo, y como habíamos dicho, se lea, marco, tiene un marco. Pero, ¿qué significa eso? Que una vez que se crea el marco, que se crea un objeto de tipo marco, puerta no puede dejar de existir sin marco. Y en la vida real es lo que ocurre, ¿no? Una puerta, una ventana, no tiene la funcionalidad de puerta o de ventana si no tiene un marco, ¿no? No puede existir. Esa es la relación. Si cuando nosotros usamos composición, es una relación del todo con sus partes, pero ¿qué estamos diciendo? Que una vez que se crea una parte, el todo no puede existir sin esa parte. ¿De acuerdo? Para eso se utiliza la composición. Y finalmente, la última relación que hay entre clases es la realización, que no es más que una mezcla de la dependencia, una línea entrecortada, como hemos visto, y la generalización, que es una punta de flecha sin relleno. Esa es la realización. Ahora hablaremos de los diagramas de objetos para terminar la sesión de hoy. Vamos a hablar primero de qué es una instancia. Una instancia no es más que una manifestación concreta de una abstracción. Una abstracción puede ser una clase, puede ser un caso de uso, ¿no? Eh, y vamos a ver que a esta instancia se le puede aplicar un conjunto de operaciones y además va a poseer un estado que va a almacenar el efecto de estas operaciones. Instancia y objeto son en gran parte sinónimos, pero la diferencia es la siguiente. Por ejemplo, una instancia de un caso de uso es un escenario. Una instancia de una clase es un objeto, ¿no? Entonces, los elementos de UML que pueden tener instancias, son clases, componentes, nodos, casos de uso y asociaciones. Usualmente, cuando hablamos, por ejemplo, de una clase cuya instancia es un objeto,
nosotros los vamos a representar de esta manera. En un rectángulo, lo primero que viene es el nombre del objeto, teclas pulsadas, ese es el nombre del objeto. Dos puntos, a continuación viene el nombre de la clase. Tengo un objeto teclas pulsadas que es una instancia de la clase cola. Pero también puedo tener objetos anónimos. Aquí ven, no tiene un nombre. Este es un objeto que es una instancia de la clase marco, pero es un objeto anónimo porque no tiene nombre. Ahora, un objeto es algo que ocupa espacio en el mundo real y conceptual también, y sobre el que nosotros podemos hacer ciertas cosas. Eh, Podemos poner nombres, pero ese nombre solo es conocido por el computador donde existe. Y también podemos tener nombres que no lo podemos representar objetos de tipo anónimo, como ya hemos dicho. Entonces, los diagramas de objetos van a modelar las instancias de los elementos contenidos en los diagramas de clases. Un diagrama de objetos va a mostrar un conjunto de objetos y sus relaciones en un momento dado. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Solo es teoría, ya la siguiente o la subsiguiente clase vamos a trabajar con un ejemplo. ¿Alguna duda? Dudas, por el momento. Es un repaso también de lo que ustedes han ido trabajando en 121. Consultas, inquietudes. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, no hay inquietudes, eh, nos vemos la siguiente clase. No se olviden, ya está publicado en el blog la última parte es relacionada al modelo arquitectónico, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Cuando estamos haciendo un repaso de la teoría y luego vamos a entrar con un ejemplo. Les voy a adelantar, ya hay un video completo, hay un par de videos completos con un ejemplo, yo voy a hacer otro más para que ustedes tengan algo más de ayuda para comprender esto de UML. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase. No se olviden ir haciendo las actividades. Nos vemos. Chao, Mauricio. Chao, nos vemos a Hasta todos. luego, Lice. Chao, Mauricio. Chao, Marisol. Chao, Chao, Lice. Rosy. Vaya bien. Chao, Alina. Chao, Chao, Camille. Lice. Chao, Hasta luego, Martín. Lice. Chao, Lems. Chao, Luis, Sergio, Diego, Gisela. Chao, Michael, Galo. Nos vemos. Chao, Daniel. Chao, Paola. Noemí. Alex, nos vemos, chao Neil, Nos Georgelina, vemos. chao. Chao a todos, nos vemos. Estoy cerrando la sesión para todos. Chao Iván, chao.